Buenas noches, les doy la bienvenida una vez más al Rincón de Lucifer. Continuaremos con el envío, escrito por Sebastian Fitzek. Capítulo 54. Mi escritorio, mi cajón secreto, mi seguro de vida, añadió Conrad. En realidad previsto para clientes enfurecidos cuyo juicio he perdido. Visto así, encaja perfectamente. El abogado soltó una carcajada triste. Dispararé, añadió, y Rod sabía que hablaba en serio. Apretaré el gatillo y entonces usted ya no necesitará operarios para la mudanza, sino una brigada de limpieza especializada en manchas dejadas por cerebros pulverizados. Vale, vale. Rod se acercó con las manos en alto. Esa era su especialidad. Personas psíquicamente afectadas en un estado emocional sumamente alterado. ¿Qué quiere? Preguntó. Respuestas, dijo Conrad en un tono sorprendentemente sereno, y apuntó el arma al pecho de Jorgo. Solo los latidos de la aorta revelaban su excitación. ¿Por qué sospechó de mí? Mediante un breve intercambio de miradas con Rod, Jorgo se aseguró de que podía contestarle la verdad, y entonces dijo: No disponíamos de ADN ni de pruebas. En el caso del peluquero estábamos tanteando a oscuras. Gracias al perfil de personalidad confeccionado por Philip, sabíamos que se trataba de un hombre mayor de carácter más bien conservador, muy culto y con un gran sentido del orden. Conrad asintió y con la mano libre le indicó a Jorgo que prosiguiera. Hace años que conozco a Emma, y me parecía inimaginable que fuera una de esas perturbadas que solo quieren llamar la atención de su marido, y aún menos que se volviera violenta sin motivo. No, claro que no, dijo Conrad. Ese más bien sería Philip. Jorgo asintió con la cabeza. Pero estoy seguro de que mi compañero tampoco era alguien que ejerciera violencia física contra las mujeres. Pero sí espiritual, comentó Conrad, y durante un momento Jorgo vaciló. Luego volvió a asegurarse de que podía seguir hablando. O interpretó la mirada de Roth correctamente, o, como policía, había aprendido que era mejor decir la verdad a las personas que estaban a punto de cometer un crimen. Philip actuaba de una manera muy sospechosa. Frente a mí dudaba cada vez más del estado emocional de su mujer. Y cuando ambos registramos la habitación de Le Sen, me pareció que más bien buscaba pruebas de demostrar la paranoia de Emma y no lo contrario. Y se negaba a que ella descubriera la existencia de la puerta de comunicación entre las dos habitaciones, aunque ello hubiera puesto un bálsamo para su alma torturada. También le ocultó que encontramos restos de cola en la pared, que quizá procedían del póster con que usted camufló la puerta. Jorgo se encogió de hombros. A partir de ahí resultaba lógico investigar el entorno personal de Emma, y cuando Philip confeccionó el perfil, este encajaba 100% con usted. Conrad se llevó la mano a la garganta y volvió a clavar la vista en Roth y a apuntarlo con la pistola. ¿Y usted? Usted es el cerebro que lo planeó todo, ¿verdad? Pues sí, pero más bien diría que me ayudó la casualidad. Yo también participé en el congreso en que la señora Stein se refirió a los experimentos Rosenhan. Seguro que usted no se dio cuenta. Pero ambos nos cruzamos en el guardarropa. Más adelante, cuando la policía me entrevistó, recordé nuestro encuentro. Supongo que usted no se encontraba allí por interés clínico, sino para cambiar las tarjetas que dan acceso a las habitaciones, que estaban entre los documentos de Emma, ¿no? Conrad hizo un gesto afirmativo y luego dijo: Esa no era mi pregunta. Quiero saber si debo adjudicarle la estrategia y la trampa que me tendieron aquí. Roth titubeó. Por una parte estaba seguro de que si le mentía, Conrad lo notaría. Por la otra, no podía responder con sinceridad sin ofender al abogado. Tras haber recibido una petición de ayuda oficial de la policía como experto de renombre, durante las últimas semanas se había dedicado a investigar detalladamente la psique del abogado. Estudiado todos los videos de los seminarios y las grabaciones de las alocuciones de Conrad disponibles en la red. Analizó su aspecto casi pedante, sus salidas a escena siempre controladas y destinadas a obtener el máximo aplauso, y no tardó en sospechar que el mayor defecto de Conrad representaba la mejor oportunidad para los investigadores de la policía: su vanidad narcisista.
Para probar su culpabilidad debíamos ponerlo en una situación en que usted se sintiera al mando, explicó Roth. Usted debía creer que manejaba todos los hilos de la función y que era el protagonista de una puesta en escena, como las que usted monta ante los tribunales. Estaba bastante seguro de que usted aprobaría mi idea de trasladar su bufete a la clínica, dado que antes se había tomado tantas molestias con la habitación del hotel para que la policía no tomara en serio a la doctora Stein. Entonces, ¿todo esto que montó aquí no tenía nada que ver con su preocupación por Emma? Conrad parpadeó. Tenía los ojos húmedos, pero no parecía compadecerse de sí mismo. De hecho, incluso en ese momento extremo parecía más preocupado por el bienestar de Emma. Sí, claro que también me preocupaba la doctora Stein, respondió Roth. Como le dije, mediante la reconstrucción de su despacho podíamos matar dos pájaros de un tiro. Emma se negaba a mantener cualquier comunicación tras los terribles acontecimientos, y esa puesta en escena finalmente la impulsó a abrirse, y a la vez nos permitió aclarar los crímenes del peluquero. La mirada de Conrad se endureció. Durante un momento volvía a aparecer el abogado que somete al testigo de cargo a preguntas implacables. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que yo traería la alfombra? Roth negó con la cabeza. No lo sabía. Si he de ser sincero, hasta el momento en que usted quiso impedir que Emma limpiara la mancha, ni siquiera se me ocurrió que podría tratarse de una prueba. Pero entonces el zoom me permitió ver que sus pupilas se dilataban. Un segundo después usted se puso de pie de manera casi instintiva. En ningún caso quería que Emma tocara la alfombra. Capsalos y yo nos preguntamos por qué. Por esto examinamos la alfombra minuciosamente. Así descubrimos los cabellos que, si Emma hubiera limpiado la alfombra, quizá hubiese arrancado. Conrad golpeó la mesa con la mano libre, tal como hacen los estudiantes cuando aprueban a un profesor y lo aplauden. Jorgo deslizó la mano hacia la pistolera. Conrad lo notó. No es una buena idea, le dijo, y sus nudillos blanquearon cuando empuñó la pistola con más fuerza, la pistola con que apuntaba directamente al corazón del policía. En ese preciso instante sonó un crujido a espaldas de Roth, que al igual que Jorgo se volvió hacia la puerta del bufete, a través de la cual se accedía a las taquillas del vestuario. La puerta se abrió lentamente, como si la persona que la empujaba desde el otro lado tuviera que vencer un violento viento en contra, o como si no tuviera fuerzas. «Emma», exclamó Conrad, como si quisiera advertirla, pero ya era demasiado tarde. Ella ya estaba en el umbral, con sus cabellos cortos, pantuflas blancas en los pies y el camisón de la clínica atado a la espalda. «¿Qué estás haciendo aquí?», musitó, pero el final de su pregunta se perdió en el alboroto que estalló después del disparo. Desconcertado, Conrad miró el arma que sostenía sin saber qué acababa de suceder. Dejó caer el brazo y un segundo después Jorgo lo derribó lanzándose sobre él por encima de la mesa. Roth no prestó atención a la desigual lucha, en la que el abogado se dejó vencer sin ofrecer resistencia mientras Jorgo le retorcía el brazo a la espalda. Solo veía a Emma, que se acercaba a él tambaleando. La sangre, roja y pringosa, goteaba en el parqué recién instalado, en el sillón de cuero, en el lugar antes ocupado por la mesilla auxiliar y donde ahora solo quedaba la alfombra Enzo, sobre la que ella finalmente se desplomó. Fin del capítulo 54. 4 semanas después. Capítulo 55. Número 3. Dijo la mujer de mejillas hundidas y peinado masculino, encargada de recibir a los visitantes en el control de seguridad. Era alta y corpulenta. Tenía los dientes manchados de nicotina y manos con las que podría haber rodeado una pelota de baloncesto. Pero era simpática y amable, lo cual casi era un milagro para una persona que se ve obligada a trabajar todos los días en el ala de seguridad de un hospital psiquiátrico penitenciario. Dispone de 5 minutos. La funcionaria de prisiones indicó el lugar correspondiente al número que aparecía en el cristal que separaba a los reclusos del mundo libre. Conrad ya estaba sentado allí, pálido y demacrado. Le habían afeitado la barba, pero eso incluso lo hacía parecer más viejo. Al verlo,
Muchos debían de pensar en la muerte y en el modo en que marcaba a algunas personas aún con vida. Un ligero hedor a descomposición flotaba en la sala de visitas, pero solo se trataba de un error olfativo, pues el tórax de Conrad subía y bajaba, y sus aletas nasales temblaban, mientras con una mano salpicada de manchas de la edad sujetaba el auricular, con mucha menos fuerza que aquel día la pistola. Con razón los carceleros a veces llamaban zombis a los reclusos. Muertos vivientes sedados con medicamentos, encerrados para siempre. Allí, en el ala destinada a las visitas, donde los familiares estaban sentados frente a psicópatas especialmente peligrosos, separados de ellos por un cristal. Una persona normal experimentaba la misma angustia causada por la idea de una tarántula recorriéndole la lengua. Emma cogió el auricular y tomó asiento. Gracias, le dijo el hombre que había rapado la cabeza a 4 mujeres, matado a 3 de ellas y que le había causado la noche más atroz de su vida. Que me visites aquí significa mucho para mí. Es una excepción, repuso Emma en tono inexpresivo. Esta es la única vez que vendré. Conrad asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. Deja que lo adivine. Te ha enviado el doctor Roth. Opina que un punto final te ayudaría en tu terapia, ¿verdad? Emma no pudo evitar cierta admiración por su antiguo amigo. La reclusión en el hospital psiquiátrico penitenciario no había tardado mucho en afectar a su salud. Su aspecto gallardo y su encanto juvenil, pero no a su inteligencia. Está esperando fuera, contestó, con Sansón, que volvía a acompañarla a todas partes, y con Jorgo, del que quizá no lograría librarse jamás. Emma apoyó el auricular contra la oreja y se frotó el codo izquierdo. Hacía poco que le habían quitado el vendaje y aún se veían las costras de la cicatriz causada por la operación. Como las habitaciones individuales de la clínica Parque solo se cerraban con llave por las noches, aquel aciago día había podido abandonar su habitación, aunque debido a su estado tardó más de 10 minutos en recorrer los escasos metros hasta el gimnasio. Gracias al disparo efectuado por Conrad por error, cuando Emma apareció tan repentinamente en el falso bufete, recordaría al abogado toda su vida en cuanto flexionara el brazo. Pero si no le hubiera destrozado la articulación, tal vez tampoco habría podido olvidarlo. Lo siento. Nunca quise hacerte daño, dijo él con el mismo tono que ella había oído la última vez, cuando estaba adormilada en la clínica Parque. El recuerdo que le despertó fue tan intenso que Emma volvió a notar el sabor de la bilis y el vómito en la boca, como aquel día, cuando vomitó en su habitación. El doctor Roth opinaba que el medicamento le había afectado al estómago, pero Emma sabía que no era así. Lo que impidió que perdiera el conocimiento por completo fue la voz de Conrad, y fue el contenido de sus confesiones lo que primero le revolvió el estómago, y después acabó por despertarla del todo. ¿Cuál es el verdadero motivo? Oyó preguntar a Conrad, y Emma frunció el entrecejo. ¿Qué? ¿Por qué has venido a verme? Eres una tosuda, Emma. Siempre he admirado ese rasgo tuyo. Tu fuerza, ya de niña. No aceptarías órdenes de Roth si no hubiese algo que te aflige a ti personalmente. Emma inspiró profundamente y volvió a sentir respeto por Conrad. No había perdido el don de adivinarle el pensamiento. Tras todo lo ocurrido, en realidad no tiene mucha importancia. Pero hay una pregunta que me martiriza. Conrad alzó las cejas. ¿Qué pregunta es esa? Philip, ¿por qué lo dejaste con vida? Emma se mordisqueó el pulgar. Volvía a llevar las uñas cortas pintadas con esmalte transparente. Se había puesto perfume y depilado las piernas. Señales externas de curación espiritual, pero al mismo tiempo tenía la sensación de estar a punto de sufrir un constipado. Tenía el rostro tenso y le dolían los oídos, a lo mejor porque no quería oír la respuesta de Conrad. Me refiero a que mataste a esas mujeres, pero no al individuo al que más detestabas, pues él era el adúltero. ¿No hubiera sido más sencillo deshacerte de él? Conrad meneó la cabeza con aire triste.
¿Es que no lo comprendes, cariño? Quería evitar que sufrieras, pero nunca causarte sufrimientos. Debes creerme, Emma, siempre te he amado, pero no actué de manera egoísta, y tampoco antaño, cuando me encargué de que siguieras siendo hija única. De pronto Conrad llevaba un casco de motorista en la cabeza y lo que sostenía en la mano ya no era el auricular, sino la punta de una larga aguja que resplandecía a la luz de la luna. Tiéndete tranquilamente en la cama, Emma, oyó decir a Arthur. Vuelvo enseguida. Emma parpadeó y la visión impulsada por los recuerdos se desvaneció. ¿Qué contenía la jeringuilla? Le preguntó a Conrad al otro lado del cristal. Un abortivo, reconoció él abiertamente. Lo introduje en la botella de agua que tu madre dejaba al lado de su cama. No me desprecies, por favor. ¿Cómo podía permitir que diera a luz a otro niño que quizás se viera sometido al mismo maltrato que te infligía tu padre? ¿Cómo confiar en un hombre que quiere hacerle daño a su propia hija solo porque ella tiene miedo? Estás enfermo, dijo Emma y lo acusó. Fuiste tú. Tú cambiaste las píldoras de Sylvie para impedir que Philip te hiciera aún más daño, engendrándole un hijo. Emma aferró el auricular. Tú le contaste lo de Arthur para minar aún más mi credibilidad, y más adelante le revelaste las infidelidades de Philip para que ella sufriera. Lo único que quería era que Sylvie dejara de verlo. No esperaba que se suicidara, la verdad. Y sin embargo, pesa sobre tu conciencia. Estás completamente loco, ¿lo sabes? Sí, reconoció Conrad, pero nunca fui un egoísta. Lo único que me importaba era tu bienestar, incluso si eso significaba que habías de estar junto a Philip, ese inútil impresentable. Durante un instante pareció a punto de escupir contra el cristal que los separaba. Ese cabrón te dejó sola cuando estabas en un aprieto. En aquel entonces tuve que entrar en la casa a hurtadillas. Te cuidé. Incluso retiré el paquete de tu escritorio y lo oculté en el cobertizo del jardín durante unas horas, para que Philip comprendiera cuán confusa estabas, que no podía dejarte sola el fin de semana, no en tu estado. Pero a pesar de ello, el muy cerdo se marchó, insensible, sin escrúpulos. ¿Te escondiste? Preguntó Emma. ¿Y cuántas veces me observaste en secreto durante todos estos años? Ella sabía que ese era otro pensamiento aterrador, como el de sus propios cabellos entretejidos en la alfombra por Conrad. Un pensamiento que con suerte palidecería, pero que nunca dejaría de ser estremecedor. En el cobertizo, en el sótano. Durante vuestra conversación estaba en la cocina, solo separado de vosotros por una delgada puerta, confirmó el abogado. Como aquella noche, detrás de la puerta de comunicación entre las habitaciones de Les Sens, le recordó Emma y resopló. Los ojos de él se humedecieron. Ah, pequeña, por supuesto que ahora debes de despreciarme. Su labio inferior temblaba, y un hilillo de saliva le resbaló, pero no se lo enjugó. Quería que él dejara de hacerte daño. El único motivo por el que le envié los cabellos fue para que supiera las consecuencias que conlleva engañarte. Y en cambio el muy cerdo los utilizó para torturarte todavía más. Lo siento tanto. ¿Qué es lo que sientes? Había estado firmemente decidida a enfadarse con él. De camino hacia allí había repasado mentalmente la conversación que mantendrían. Incluso se había visto a sí misma poniéndose en pie y golpeando el auricular contra el cristal una y otra vez, hasta hacerlo añicos. Y entonces ella atacaría a Conrad y le cortaría el gaznate con las astillas del cristal. Pero ahora, cuando él estaba sentado ante ella como un niño pequeño a quien le han quitado su juguete predilecto, lo único que sentía era un enorme vacío cargado de compasión. ¿Y no lamentas haber matado a esas mujeres? Preguntó, y vio que él derramaba una lágrima. ¿Y tampoco haberme perseguido toda mi vida? Él negó con la cabeza llorando. ¿Y no lamentas haberme anestesiado, violado y arrastrado fuera del hotel
y convertido en una piltrafa paranoica que acuchilló a inocentes. No, sollozó Conrad. Solo lamento no haberte confesado mi amor mucho antes. Entonces, quizás ambos hubiésemos tenido una oportunidad. Emma cerró los ojos, se restregó los párpados con la mano libre y colgó el auricular. Por supuesto, pensó. Está enfermo, muy enfermo. ¿Quién podría comprenderlo mejor que yo? Abrió los ojos y le lanzó una última mirada. Y aunque nunca había aprendido a hacerlo, aunque no lo había intentado ni una sola vez en su vida, pudo leer los labios de Conrad y lo que él le decía detrás del cristal. Por amor, Emma. Hice todo eso solo por amor. El envío. Escrito por el autor Sebastian Fitzek. Y llegamos al final del envío. Si te gustó tanto como a mí, compártelo con tus amigos. Y también invítalos a suscribirse al canal. Mientras tanto, te deseo una excelente noche.